Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO when allies agree and conditions are met. Ucrania entrará en la OTAN, pero cuando los aliados lo aprueben y cuando se den las condiciones necesarias. Hola, muy buenos días. Esas han sido las palabras con las que el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha respondido a la petición recurrente de Volodymyr Zelensky. Los aliados ratifican su compromiso con Ucrania, dan un paso más para acelerar el proceso de adhesión, pero no fijan ningún plazo concreto. Se limitan a hablar del futuro. El presidente de Ucrania ya está en Lituania, donde están reunidos los aliados desde ayer, y allí ha asegurado que le parece absurdo, es la palabra que ha utilizado, que la OTAN no fije un calendario para la incorporación de su país a la alianza. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángels. Para Zelensky, la OTAN es una garantía de seguridad, ratifica que sus valores, los de su país, son los mismos que los de la alianza. Por eso considera insuficiente las cesiones que están haciendo los aliados para facilitar la adhesión de Ucrania. Siguiendo esta cumbre para la cadena SER está Beatriz Ríos. Sí, la OTAN se compromete a acelerar el proceso de adhesión eliminando un paso, pero no da ni plazos ni una fecha concreta a Ucrania. Y la condición indispensable es el final de la invasión. Todos los aliados están de acuerdo en que cuando hay una guerra en curso no es el momento de hacer a Ucrania miembro de pleno derecho de la alianza. A Zelensky no le gustó la ambigüedad del lenguaje de los aliados y dijo que es absurdo que no le den una cronología, pero agradece los compromisos en materia de seguridad. Más allá de los mensajes de apoyo, los esfuerzos de los aliados se centran precisamente en esto desde tres frentes. Por un lado, la OTAN acordó un plan plurianual de ayuda a Ucrania para adaptar a su ejército a los estándares de la alianza. Por otro, establece un Consejo OTAN-Ucrania para fortalecer la cooperación política, cuya primera reunión tendrá lugar hoy. Y además, buena parte de los aliados anunciaron ayer nuevos paquetes de ayuda militar. Porque a menos que Ucrania se imponga, decía Stoltenberg, no habrá cuestión sobre la adhesión que abordar. ¿Qué puede cambiar en el mundo tras esta cumbre de la OTAN? ¿Qué trascendencia puede tener la adhesión de Suecia o el compromiso de incluir a Ucrania cuando termine la guerra? Son algunos de los interrogantes que deja sobre la mesa esta nueva reunión de la Alianza Atlántica, y esta mañana intentamos responderlas con el análisis del director del CIDOB, Pol Morillas. Las cumbres que marcan épocas se reducen a la inclusión o no de unas pocas o incluso de una sola palabra en el texto del comunicado final. Es lo que sucederá en la cumbre de la OTAN en Vilnius, tras meses de intensas negociaciones como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania. La palabra clave esta vez es invitación, y se refiere a lo que los aliados están dispuestos a conceder como garantía de seguridad a un país agredido. Zelensky, los bálticos y la Europa Oriental desearían la adhesión rápida de Ucrania en la OTAN. Argumentan que solo así obtendrá su seguridad definitiva, y los aliados podrán contener a Rusia y disuadirla de futuras agresiones en Europa. Otros, como Alemania y Estados Unidos, creen que una invitación directa a formar parte de la alianza resultaría en una escalada del conflicto, por supuesto perjudicial para Ucrania. Argumentan también que la entrada en la OTAN de un país en guerra es contraria a los preceptos y objetivos de una alianza defensiva. Como en tantas otras cumbres, los líderes sabrán encontrar el lenguaje apropiado para invitar a Ucrania sin invitarla del todo. Un paraguas de seguridad reforzado para hoy y una invitación real cuando las circunstancias lo permitan. 11 días quedan para las elecciones generales y después del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ahora el líder de los populares le pide a los suyos contención en la celebración. El PP se ve como ganador de ese cara a cara, pero Feijóo pide rebajar las expectativas. Y desde la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez le reprochaba a Feijóo sus mentiras en el debate. En fin, enfrente que tuvimos. Bueno, pues tuvimos a un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue pues plantear una montaña de mentiras, y sobre todo lo que ha quedado meridianamente claro es que quien tiene un proyecto de país, de presente y de futuro, es el Partido Socialista y no el señor Feijóo. Según el último tracking de 40DB para la serie El País que publicamos anoche, el Partido Popular recuperó 2 escaños después del cara a cara con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Esos 2 escaños los pierde el PSOE y la suma PP-Vox se acerca ahora un poco más a la mayoría absoluta. Se quedan 169 a 7 diputados de esa deseada cifra. El candidato
candidato del Partido Popular pide concentrar en él el voto útil, porque votar a Vox, dice, es lo mismo que votar al partido sanchista, como decía Feijóo, a Sumar, a Esquerra o a Bildu o al partido de Puigdemont. Es lo mismo votar a la ultraderecha que votar al resto de estas fuerzas políticas. Los equipara a todos y dice que votar a uno de ellos, incluyendo a Vox, no da garantías para que haya un cambio de gobierno en España. Son la garantía de que Sánchez se quede en la Moncloa. Y lo vamos a decir claramente. Y le vamos a pedir el voto a los votantes de Vox para que no se quede en la Moncloa. Para decirle que se vaya fuera del gobierno de España. Y en el voto útil también, pero a la izquierda, insiste Sumar. Su portavoz Ernest Urtasun pasó anoche por hora 25. A nadie se le escapa que si la política laboral y el salario mínimo hubieran estado en manos de Nadia Calviño, no hubiéramos subido el salario mínimo al ritmo al que lo hemos subido, ni hubiéramos hecho la reforma laboral como la hemos hecho, y por lo tanto una presencia fuerte nuestra es útil, es importante, y eso también es voto útil. Es miércoles, es 12 de julio. De economía hablaremos esta mañana porque a las 9 vamos a conocer el dato definitivo del IPC de junio. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Y el dato de hoy va a confirmar si efectivamente los precios se moderaron por debajo de ese 2%, lo que nos consagraría como el primer país de la zona euro que logra contener tanto la inflación, algo de lo que presume ahora el gobierno en campaña electoral. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El dato de inflación del 1,9% es el mejor dato de precios desde marzo de 2021 y es el dato con el que el gobierno se presenta a las elecciones. España va a ser el primer país europeo que rebaja la inflación por debajo del 2%, el nivel de intervención del Banco Central Europeo. Tenemos precios que suben a niveles prebélicos. Hay un escalón y hay 3 treguas que lo explican: los carburantes, la electricidad y los alimentos y bebidas no alcohólicas. Los 3 han subido menos de lo que lo hacían en junio del año pasado. La parte negativa de este dato sigue siendo la inflación subyacente. Descontados alimentos y elementos más volátiles, la inflación subyacente sigue en el 5,9%. En cualquier caso, España ve cómo bajan sus precios frente a países como Alemania, donde suben. Aquí estamos por debajo del 2%. Alemania registra una inflación del 6,8%. ¿Y en la crónica de campaña? Hoy vamos a analizar y a comparar lo que los distintos partidos proponen en materia de cultura. Además, coincide con que hoy centenares de escritores, periodistas, actores, cantantes, pensadores van a presentar un manifiesto contra la censura cultural que está ejerciendo Vox en algunos ayuntamientos donde gobierna con el Partido Popular. Es un documento que ha respaldado, por ejemplo, Serrat, Pedro Almodóvar, Juan Echanove, Juan Diego Boto. Precisamente por eso nos detenemos ahora en las propuestas de cada partido y llama la atención, por ejemplo, el poco espacio que le dedica la ultraderecha a este apartado, Pepa Blanés. De todos, el de Sumar es el más extenso y ambicioso, y el más escaso el de Vox, que todavía no lo ha presentado. Tan solo ha dado unas líneas de lo que opina: salvar el toro de Lidia, rescatar la cultura y defender el Instituto Cervantes. El PP de Feijóo, que plantea eliminar el Ministerio, apuesta, como hizo hace 4 años, por la ley de mecenazgo y el Instituto Cervantes, así como las leyes para fomentar el patrimonio. Mientras que el PSOE saca pecho de algunas de las medidas de la legislatura. Por cierto, la que entró en vigor ayer: entradas a 2 euros para el cine a los mayores. También el hub audiovisual o el bono joven, algo que incorpora Sumar, aunque lo amplía de los 18 a los 30 años. La formación de Díaz propone revisar la financiación de las televisiones para que no salga perdiendo la producción independiente. Ambos partidos impulsan la reforma del INAEM, prestan atención a la danza y tienen como objetivo desarrollar el Estatuto del Artista, medida que han ido trabajando en el último año y que centra las propuestas de los partidos progresistas. A partir de las 9:30 en El Abierto vamos a hablar con Marisa Paredes de censura, de cultura y de lo que está reivindicando el panorama intelectual artístico español en estas elecciones. Y sí, señoría, creo que lo único que le queda por decirles es que les vote chapote. Para Pedro Sánchez, proteger la democracia es que le vote chapote. Bueno, pues este lema, este grito que te vote chapote, al que tanto ha utilizado la derecha y la ultraderecha desde la campaña para las autonómicas y municipales, divide ahora a las víctimas del terrorismo. Por un lado está Consuelo Ordóñez y el comunicado de Covite, la Fundación Buesa, 22 víctimas de ETA que están en contra de usar este lema en campaña y que así lo han dicho durante las últimas semanas, pero enfrente está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, y otras 100 víctimas de ETA que sí respaldan que se use el lema contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ellos creen que hay motivos para hacerlo, Pedro Jiménez. Daniel Portero, presidente
de Dignidad y Justicia y diputado de Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, ha conseguido que un centenar de familiares de víctimas de ETA firmen un manifiesto en apoyo al lema "Que te vote chapote". Portero encabeza las firmas acompañado de Ángeles Pedraza, Marimar Blanco y la familia Jiménez Becerril. El texto enmarca la frase que han usado dirigentes del PP en el derecho a la libertad de expresión, una expresión descriptiva, dicen, de la actuación del gobierno que ha trasladado a cárceles del País Vasco a los presos etarras. Comprendemos, concluyen, que hay otras víctimas que puedan no sentirse representadas con esa frase, pero que éstas no deben hacerse con el monopolio del colectivo. Si ellas quieren defender lo que ha hecho Sánchez, allá ellas. Para nosotras, el comportamiento del presidente del gobierno ha sido denigrante. La violencia sexual entre menores es un problema de salud pública. Esa es la advertencia de la Sociedad Española de Epidemiología, que además pide limitar la pornografía y facilitar apoyo emocional a los menores. Mariola Lourido. Más recursos pide la Sociedad de Epidemiología para prevenir la violencia sexual entre menores, que califica como un grave problema de salud pública. Porque tiene un impacto devastador en la vida de las personas que la sufren, y esto incluye daños físicos y psicológicos a corto, medio y largo plazo. La mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes. Según la experta Clara Obón, reclama una educación afectivo-sexual en la escuela ante el consumo de la pornografía, que ha bajado a los 8 años. Es un contenido totalmente inapropiado para el desarrollo de los y las menores, y existe un gran consenso sobre los efectos dramáticos derivados del acceso a la pornografía. Más formación de los sanitarios para una detección precoz, apoyo emocional a las víctimas y protocolos claros son otras reivindicaciones de la Sociedad de Epidemiología, que pide extender también a los casos de sumisión química. Nos vamos hasta la Comunitat Valenciana. Ana Talents está en Radio Valenciana. Bon dia. Bon dia. Ya está Galicia y está Ricardo Rodríguez. Richie, bon día. Hola, bon día, Ángels. Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas noticias del ámbito más local. Y justo precisamente ayer, Richie, en el tramo de Planeta con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero, hablábamos con un experto de qué está pasando con... él me corrigió, yo dije ataque de las ballenas y él me habló de interacción de las ballenas con los barcos y hablaba de las zonas donde se producían y en la zona donde tú estás es una de ellas. Porque se está convirtiendo ya en un clásico en los veranos gallegos. En esta ocasión un grupo de amigos navegaba en su velero a 4 millas al norte de la isla de Sálvora, cuando de repente se vieron sorprendidos por esa interacción de las orcas. Eran 4 o 5 y se abalanzaron sobre el velero en una operación que la tripulación calificó de rápida y sorpresiva. Pese a los daños y al susto, pudieron seguir navegando, y se da la circunstancia, Ángels, que un grupo de científicos había ya advertido que una familia de orcas se acercaba a la costa gallega y que llegarían en aproximadamente 48 horas. Una previsión muy certera, porque 2 días después de su predicción se produjo esta primera interacción de las orcas con un velero en el verano gallego. Si no lo pudieron escuchar, les recomiendo que recuperen el podcast del Comando N y en la última parte, porque es muy interesante, sobre todo cuando hablaba de... intentaban encontrar una explicación a esto que están haciendo las orcas y del comportamiento de estos animales, y es muy, 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 muy llamativo y muy curioso. En la Comunitat Valenciana, Ana, casi el 70% de los trabajadores reciben correos electrónicos o llamadas de trabajo. Hombre, no, durante las vacaciones no. No, ya no nos queda nada, Ángels, ya están allá ahí cerquita. Pero que no nos llamen ni nos escriban. Nada. Para eso tenemos que desconectar. Apagar el móvil no, pero sí silenciar el WhatsApp, los grupos son relacionados con el trabajo, o salir de ellos, y también podemos cambiar la foto de perfil por una en la que se indique claramente que estamos de vacaciones. Y lo mismo con el correo electrónico, lo podemos programar, redirigir para que lo reciba otra persona, porque como dices, la mayoría de los trabajadores, el 70%, recibe correos electrónicos o llamadas de trabajo durante sus vacaciones. Es la conclusión de un estudio en el que ha participado la Universidad de Valencia y que demuestra que todavía queda mucho por hacer. El director de este estudio, Adrián Todolí, es profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad de Valencia y estuvo ayer en la ventana de la Comunitat Valenciana. Que 2/3 partes de trabajadores no disfrutan de su derecho a la desconexión digital, a pesar de que está en la ley. Es necesario tomar vacaciones y durante una época del año no tener contacto con el trabajo. Porque si no lo hacemos, dice este experto, puede afectar a nuestra salud mental. Y hay una campaña viral en todas esas campañas que se están haciendo durante la campaña electoral, y hay una que se ha convertido absolutamente en viral en las redes, yo ya la había visto, impulsada por las Juventudes Socialistas, con un juego de palabras sobre
Pedro Sánchez, ahí te lo dejo votando. Richie, remata. Venga, va, tenía todos los ingredientes para convertirse en viral esta campaña. Escucha. Pues Pedro, ti non serás repartidor de Amazon, ¿no? Porque menudo paquete de medidas. Bajo el lema Pedro vaya paquete, los jóvenes del Partido Socialista de Galicia han lanzado esta campaña en la que su líder, Xurxo Doval, se dirige a una imagen de cartón del presidente del gobierno en tamaño real, con pantalón vaquero bien ajustado, y le dice ese tú no serás repartidor de Amazon porque menudo paquete, y ahí esa paradiña, menudo paquete de medidas, aprovecha para enumerar las razones por las que explica es necesario votar a Pedro Sánchez. El salario mínimo interprofesional, el abono del tren, más de 2.000 viviendas públicas, todo esto al ritmo de bizcochito de Rosalía. El objetivo, hacer llegar a los más jóvenes el paquete de medidas de Pedro Sánchez, se puede decir que se ha conseguido porque la campaña se ha hecho absolutamente viral. Si no la han visto, pueden imaginar cuál es la fotografía que ilustra esta campaña. Ana, Richie, hasta luego. Hasta luego, un besazo. Adiós. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Nos vamos hasta Japón de la mano de Dani de la Fuente. El arte cura el mundo, dice la japonesa Yayoi Kusama. Me encantaría que el espectador viera mi actitud hacia la vida, mi anhelo por el amor y la paz que hay detrás de mis obras. Internada en un psiquiátrico desde hace un par de décadas, a sus 94 años sigue creando. Es una artista a la altura de Andy Warhol, aunque menos conocida en España, por eso les recomendamos acercarse a su arte, con el que ansía sanar a la humanidad. Particular, único, y un arte sobre todo que va encaminado a hacernos pensar cómo somos como seres humanos, cómo nos enfrentamos al mundo y cómo nos relacionamos con los demás. El Museo Guggenheim Bilbao ha estrenado una de las exposiciones más importantes de esta temporada. Reúne la revisión más completa de este icono contemporáneo. Ha tenido una trayectoria tremendamente sólida. Lucía Aguirre es la comisaria de esta muestra, que reúne 200 obras de Yayoi Kusama creadas entre 1945 y 2022. Si no pueden acercarse al museo, háganlo a su obra, compartan sus preocupaciones por la salud mental, el medio ambiente o la discriminación de género y racial a través de un abanico de color, lunares y formas surrealistas que van a alegrarles la vista. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.